supuestamente norteamericana, que interpondrá una demanda en representación de los familiares de alrededor de 20 personas, tanto norteamericanos como europeos, y la demanda se interpondrá en los Estados Unidos. ¿Puede darse ese caso? En materia civil entiendo que sí, okay. En materia penal entiendo que no, porque nosotros tenemos un principio, lo tienen los Estados Unidos, que vuelve y reitero, aquí, allá y donde quiera, muchas veces las leyes, de forma irresponsable, las leyes se afectan, se dañan, cualquier cosa puede ocurrir, y uno queda incluso como analista jurídico, queda mal parado, pero no puede serlo por el principio de territorialidad de la imputación penal. ¿Cuál es la situación que puede enfrentar Antonio Espaillat en este caso? ¿Puede ser penal o es solo civil? Bueno, el hecho de que el Ministerio Público haya tomado parte en el proceso ya define de por sí una esfera del derecho diferente al derecho civil, que el derecho penal tiene una particularidad que permite que se persiga la reparación de daños, que es del ámbito del derecho civil, de forma accesoria en el proceso penal. Es cierto, Ana Daisy, que las cosas están haciendo bien a partir de este momento. No, porque partimos incluso de un elemento desde el punto de vista probatorio que no tiene asidero jurídico, que es un informe que dice que hubo negligencia. Pero ese informe es ilegal porque no lo hizo la autoridad competente legalmente establecida para la emisión de sus informes. El 08 dice que eso debe hacerlo el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF. ¿Puede ser homologado? No, porque lo ordenó una autoridad pública que es el ministerio, que es el presidente de la República. ¿Quién debió ordenarlo? De conformidad con el artículo 207 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público. ¿Eso se hizo en apego a la ley? No. Eso se ha hecho absolutamente contrario a la norma. Eso es lo primero. La entrega formal del señor Antonio Espaillat, propietario, CEO, principal responsable de lo que es RCC Media y todas sus empresas, incluyendo Jetset, e incluyendo Jalao y también Jalao Nueva York y otras empresas. Realmente el radiodifusor más importante de nuestro país y también de medios televisivos y una larga tradición en el entretenimiento, lo que es restaurante y entretenimiento en la República Dominicana, que tenía el centro más importante de entretenimiento y que colapsó hace justamente 2 meses, un desplome total. Bueno, se presentó con su abogado, el señor Valerio, que ojalá pudiéramos en algún momento conversar con él para saber la situación de su defendido y de la familia defendida y su hermana también. El Ministerio Público, pues, lo dejó detenido en las instalaciones de lo que le llaman la carcelita, que son unas cárceles que se organizaron dentro de lo que se llama el Palacio de Justicia en Ciudad Nueva. Ahí vemos las imágenes cuando finalmente fue llevado al Palacio de Justicia para ordenar su arresto, ejecutar su arresto por las acusaciones que pesan en su contra sobre lo que tiene que ver con 236 personas fallecidas, 189 personas lesionadas, alguna permanente, otra en diferentes condiciones, una cantidad más de una centena de niños huérfanos, algunos, unos 34, 35 de padre y madre. Es una tragedia realmente que no deja de impactarnos cada vez que tenemos que tratar el tema. Y esa es la noticia en el día de hoy, compañeros. Es una situación que la sociedad, el enojo, la molestia, el encono, tenía mucha gente que por qué a otros sí y a Antonio Espaillat no. Sin embargo, yo particularmente, como lo dijo aquí el propio Félix Portes, cuando comentaba que él defiende unas 20 y tantas personas que son sus clientes de esta tragedia, decía que aunque estamos acostumbrados, que el Ministerio Público nos acostumbró que primero tranque y después averigua, la gente estaba un poco inquieta y se estaba produciendo una ira colectiva de que se presume, la gente asume de que tenía algún tipo de protección por su vínculo con el presidente de la República y que fue el abogado del Estado que estaba llevando los casos de persecución
de la corrupción, pero los cazafortuna, como se le llama, ¿no? Dentro del Ministerio Público. La recuperación de los bienes bienes incautados. robados al Estado. Sí, se le Jorge llama, Luis Polanco. se le llama cazafortuna a esa gente. Y Entonces, Miguel Valerio. Pero primero fue Polanco. Jorge Luis Polanco. Y eso llamó un poco la atención. Entonces, luego pusieron, ante esa inquietud de las personas, asumiendo una conexión, vaso comunicante entre Polanco y el presidente de la República, como que era que el presidente le estaba apretando a su abogado para que lo ayude. Entonces, por eso buscaron a Valerio para despejar esa duda, y Valerio está al frente de la investigación, de la defensa. De la defensa. Así es que, bueno, esta es la noticia realmente que la sociedad, decirlo en términos llanos, estaba esperando. Homicidio involuntario, negligencia e intimación de testigos. Esos son los cargos que el Ministerio Público pues está llevando contra Antonio Espaillat y su hermana, que como tú bien apuntas, en el día de ayer fueron trasladados, luego de ser interrogados en la Procuraduría, fueron trasladados a la carcelita y al Palacio de Justicia. Don Antonio está allá, la hermana no sabemos porque, como muchos saben, tan pronto se anunció lo del arresto, ella fue llevada a un centro de salud, ya que presentaba problemas de salud, y entonces fue llevada allá para ver exactamente qué es lo que tenía. De todas maneras, el Ministerio Público, pues tanto a ella como a su hermano, pues se supone que deben estar en este momento en la cárcel del Palacio de Justicia, donde van a esperar que se conozca el tema de coerción o lo que continúa en este proceso en este momento. Llamó poderosamente la atención anoche cuando, previo a la llegada de Espaillat y su hermana, se presentó al Palacio de Justicia el director de prisiones. Todo el mundo preguntaba, ¿vino a supervisar si la cárcel está apta o no para recibir este preso de alto nivel? ¿O qué es lo que está pasando? ¿Por qué usted vino? Él decía que simplemente es una visita de rutina que realiza en las distintas cárceles, y casualmente anoche fue a supervisar la cárcel del Palacio de Justicia. Pero, como bien apuntabas, Graimer, la sociedad estaba a la espera de que sucediera algo en cuanto a este caso. El momento es ahora. El Ministerio Público hizo sus indagatorias, hizo lo que tenía que hacer y está llevando el proceso como debe llevarse. Antes era mucho lo que la población estaba llamando a que ya, que es el momento. No, las cosas hay que darle tiempo, porque estamos hablando de personas que fallecieron que igual no lo vamos a sobrevivir porque lo llevaron 1 mes o 2 meses antes a la justicia. Este es el momento, hay que trabajar, hay que preparar los expedientes y ver qué es lo que va a pasar. Si le corresponde cárcel, en este caso creo que de 3 meses a 2 años, lo que establece la ley con el tema de homicidio involuntario. Ya hay testigos que están diciendo que lo están intimidando y demás, pero vamos a ver qué es lo que va a pasar. Mientras tanto, el Ministerio Público ha trabajado como debe trabajar. Bien, en la madrugada de hoy es que me entero del apresamiento de Antonio Espaillat y su hermana. Sí me llamaba la atención las declaraciones, el hecho de que el director de prisiones se presentara pues al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, pero ya eso va a ser un tema más adelante. Lo que quiero decir es lo siguiente. Hice un ejercicio sobre utilizando herramientas del derecho comparado y escribí un artículo que voy a invitar rápidamente a que dentro de 1 hora y algo lo lean en su mundo digital, aplicando el concepto del derecho comparado, cómo es el homicidio. Está tipificado involuntario en la República Dominicana, también se le conoce como homicidio culposo en otras legislaciones. En la de nosotros el Código Penal es el 319. Y entonces, pero los expertos van a hablar más adelante aquí en el programa y ustedes deben leer ese artículo para que tengan referencia a cómo es el homicidio involuntario en España, en Francia, en Alemania y en Estados Unidos y en la República Dominicana. Y el dato que le quiero dar es que aquí, aunque tenemos el 310, el artículo en el Código Penal, es un Código Penal que está en estudio y se están analizando profundamente los tipos penales. En conclusión, para darle paso a Graimer, es un artículo que debe ser reformulado y agregado cuando por omisión, por negligencia, que parecería ser parte de los argumentos, ¿verdad?, de la tragedia del Yese, se han incluido y que la pena sea mayor. No, lo que estamos es haciendo contacto con Valentín Medrano, abogado penalista. Bueno. Para ver su evaluación de
de este proceso en general del arresto de Antonio Espaillat y sobre todo, ¿qué sigue? ¿Cuál es cómo lleva la norma este tipo de casos de tragedia? Buenos días, Valentín. Sí, muy buenos días, Graeme Méndez. Buenos días al país a través de tu mundo, que es mi mundo también, nuestro mundo. Un grato honor para mí estar con ustedes en esta mañana. De Dios, a sus órdenes. Sí, evidentemente que te hemos contactado para escuchar una voz autorizada, como tú, en un abogado permanente en los tribunales y penalista. ¿Cuál es la situación que puede enfrentar Antonio Espaillat en este caso? ¿Puede ser penal o es solo civil? Bueno, el hecho de que el Ministerio Público haya tomado parte en el proceso ya define de por sí una esfera del derecho diferente al derecho civil. Es decir, el Ministerio Público ha asumido la acción pública a instancia de las 60 y tantas querellas que en la actualidad tienen su haber, y es una acción llevada a efecto en materia eminentemente, en el ámbito eminentemente exclusivo del derecho penal. No obstante decir que el derecho penal tiene una particularidad que permite que se persiga la reparación de daños, que es del ámbito del derecho civil, de forma accesoria en el proceso penal. Ya nosotros estamos en el ámbito del derecho penal, el Ministerio Público ha intervenido, la acción lleva a efecto por el Ministerio Público define ese ámbito de jurisdicción. Lo propio es entonces que se rumbe por el Código Procesal Penal y de conformidad con este se empiecen a hacer las gestiones desde la consecución de establecer de qué manera va a estar atado al proceso el empresario Antonio Espaillat y su hermana también empresaria con respecto a este proceso. La investigación y la acción llevada a efecto por el Ministerio Público aperturan lo que se conoce como etapa investigativa o etapa preparatoria, que tiene como clímax esta etapa la celebración de una audiencia de medida de coerción. Y digo que se apertura, aun cuando la investigación la ha precedido, por el hecho de que de conformidad con la ley 1015, aunque decretada inconstitucional por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, esta ley estableció que el punto de partida para la prescripción y para la extinción del proceso lo es la medida de coerción que se le impongan a las personas sometidas a los procesos penales. Lo próximo, te reitero, debe ser a partir de febrero un arresto por parte de las autoridades del Ministerio Público. Lo propio o lo próximo será el conocimiento de una medida de coerción. El ámbito de aplicación en principio, aunque agravado por las declaraciones del Ministerio Público, porque de lo que se trataba inicialmente era de la proscripción del artículo 319 del Código Penal de la República Dominicana. Este artículo consagra la figura jurídica del homicidio inintencional. Nosotros le llamamos homicidio involuntario, pero no hay ningún acto humano involuntario. Toda acción humana es voluntaria, indefectiblemente de que se trate de una omisión, que en materia penal se habla de comisión por omisión, pero no hay homicidio, no existe, no puede existir el homicidio involuntario, porque siempre se tiene una voluntad para llevar a efecto una acción, y la acción o la conducta es lo que se sanciona. Ahora, lo que es inintencional, porque no se tenía la intención de ocasionar el daño y la afectación y el ajuste de la conducta a la norma proscriptiva contenida en la ley. Eso está en el artículo 319 por ahora. Pero decía que el Ministerio Público parece que pretende agravar la situación de los justiciables, porque está hablando de que el señor Antonio Espaillat trató de incidir de forma maliciosa en los testigos. Una Que yo pregunta. quiero resaltar. Sí, Ana Daisy Guerrero. ¿Me decía? Ana Daisy Guerrero te pregunta.
Valentín, no solamente de homicidio involuntario, también hay otro cargo que es responsabilidad y negligencia, también otro por no realizar intervención física, por intento de intimar y manipular a los posibles testigos. ¿Qué nos puedes decir? Sí, bueno, la responsabilidad accesoria en materia, a la materia penal, a la determinación de la responsabilidad penal y la culpación de la persona que sea sindicada de la comisión de un acto de transgresión a las disposiciones punibles. Ana Daisy, debo decirte que, por ejemplo, lo que tiene que ver con responsabilidad, eso está en el marco de los artículos 1382 a 1386 del Código Civil, pero se indica de forma accesoria, pero el Ministerio Público no está en capacidad de perseguir la proscripción de estos artículos porque son del ámbito eminentemente privado. Las personas que como querellante actúen en el proceso son los que están en condiciones de pedir el resarcimiento económico, vamos a decir la sanción de tipo pecuniario a las personas sindicadas, y ya cuando se encuentre en ocurra, pues estas personas tendrán que necesariamente solventar lo que de forma accesoria también la sentencia contenga como sanción pecuniaria. El ámbito de lo que tiene que ver con los testigos, no sé si el Ministerio Público lo hará de forma accesoria, dudo mucho que sea así, pero lo que produce esto es que el péndulo que hay, por ejemplo, de 6 meses a 2 años, en lugar de acoger el mínimo de la sanción, se tenga que acudir al máximo. Ahora bien, yo quiero, si me permiten, resaltar 2 puntos, 2 preocupaciones. Adelante. Y elucubraciones a la vez que tengo con respecto a este proceso. Miren, lo primero es la desigualdad. Yo siempre he dicho, no hagas nada mal, porque al final, cuando lo hagas bien, se verá mal. No es cierto, Ana Daisy, que las cosas se están haciendo bien a partir de este momento. No, porque partimos incluso de un elemento desde el punto de vista probatorio que no tiene asidero jurídico, que es un informe que dice que hubo negligencia, por ejemplo. Pero ese informe es ilegal porque no lo hizo la autoridad competente legalmente establecida para la emisión de esos informes. Lo hizo el ONEVI, está supercapacitado, sí. Yo diría que no supercapacitado, supercapacitado. ¿Y qué procede entonces? Pero legalmente la ley 454-08 dice que eso debe hacerlo el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF. ¿Puede ser homologado? No, porque lo ordenó una autoridad pública que es el ministerio, que es el presidente de la República. ¿Quién debió ordenarlo? De conformidad con el artículo 207 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público. Entonces, ¿eso se hizo en apego a la ley? No. Eso se ha hecho absolutamente contrario a la norma. Eso es lo primero, establecer eso. Y lo otro, aquí nosotros sufrimos de poner candado cuando nos roban. Y tenemos unos legisladores que parece que tienen un automático en términos operativos, un acto de reflejo. De repente sucede algo y ya queremos crear leyes para agravar situaciones. Aquí no se necesita agravar. Aquí lo que se necesita es que las autoridades cumplan con su obligación de supervisión. Porque si las autoridades y las personas dueños de esos establecimientos, en el caso de que se demuestre negligencia, hubiesen actuado con prontitud, nosotros hubiésemos tenido un estadio situacional en que no estaríamos llorando a los cientos de muertos que tenemos en esta tragedia y no tendríamos una situación punitiva para con las personas propietarias de ese bien inmueble hoy afectado. Ahora bien, lo otro, la desigualdad, por eso decía, no lo haga mal. Ayer, tan solo ayer, este mismo Ministerio Público, con algunos nombres trocados en términos de posiciones, a las personas sindicadas de actos de transgresión a las disposiciones punibles de presuntos actos de corrupción, lo trató de forma muy diferenciada. Lo correcto es lo que se hizo ahora, que lo traten con decencia, que le respeten sus derechos humanos, que las garantías penales sustantivas de las que son propietarios les sean preservadas. Pero si lo pasamos por el tamido, lo que ha ocurrido apenas hace 4 años, cuando a las personas sindicadas de estos procesos lo llevaron con cascos
con ¿cómo se llama eso? Chalecos. Chalecos antibalas. Chalecos antibalas. Y con un dispositivo de seguridad. Óigame, el Ministerio Público tiene que hacer una mea culpa. Aquí no existe la cultura de pedir perdón, pero a la sociedad dominicana hay que pedirle perdón, sobre todo cuando se transgreden garantías penales sustantivas, derechos humanos, derechos fundamentales. Entonces, a mí me duele que la gente aplauda esas aberraciones procesales y afectaciones de garantías de derecho y entonces cuestione lo que es el correcto proceder que ahora opera. José Tomás. Bueno, Valentín Medrano, te habla José Tomás Paulino. Lo que conocemos hasta ahora es el comunicado que ha emitido el Ministerio Público, pero uno no conoce el dispositivo, la glosa acusatoria, ¿verdad? Eso lo llevará el Ministerio Público en el momento en que vaya a solicitar el conocimiento de medidas de coerción ante el juzgado de instrucción. Sin embargo, me llama la atención y quiero conocer tu parecer sobre este aspecto, el hecho de que el Ministerio Público ya antes había acusado a Antonio Espaillat y a sus consorciados de realizar algunos movimientos en parte de las empresas y cuentas bancarias. Si esto es cierto, ¿en qué medida agrava la situación penal de Antonio Espaillat y de Maribel, su hermana? Bueno, mira, lo primero es que si eso es cierto, fue una violación por parte del Ministerio Público. Si fuera cierto. Primero agradecerte, hermano, la pregunta y el trato siempre deferente que nos has dispensado. Pero si eso ha ocurrido, que con antelación el Ministerio Público trabó embargo, por ejemplo, en cuentas y eso fue una violación flagrante de la garantía penal sustantiva de las personas que están siendo investigadas en el proceso. Señores, indefectiblemente cual que sea el proceso, afectador que pueda ser para nosotros, lo aberrante que nosotros consideremos que es una acción, un crimen, un delito, nosotros tenemos que regirnos por lo que establece la Constitución de la República y las leyes, principio de legalidad y principio constitucional de amparo de garantías de derechos, en el sentido cual, primero, las personas indicadas son presuntos inocentes, no importa el tipo penal de que sea, de que se trate, perdón. Son presuntos inocentes. Ese es un principio de inocencia. Principio de inocencia. Que la Constitución establece. Eso es lo primero. Lo segundo, no estamos en etapa de acusación, porque esta es la etapa preparatoria o etapa investigativa. Esta etapa no tiene que ver con culpabilidad, no se trata de culpabilidad, porque para eso está la etapa de juicio. Nosotros tenemos 5 etapas en el proceso. Esta es la primera. La segunda sería la preliminar, y ahí sí, en la preliminar tiene que haber un acto conclusivo, que puede ser un archivo, una acusación o cualquier acto que tenga tendencia a ponerle fin al proceso. En este caso, si se produce una acusación ante el Ministerio Público, lo que tenemos ahora mismo es una calificación embrionaria, calificación jurídica embrionaria. ¿Qué significa eso? Que el Ministerio Público le da una fisionomía jurídica a la imputación inicial con un único fin, de que sea conocida una medida de coerción. Esa es la única finalidad. Ahora bien, miren, desde el punto de vista estrictamente legal, porque nosotros también tenemos que establecer que hemos sido testigos de excepción de todas las aberraciones procesales que se han podido dar en la República Dominicana. Pero ahora, si nos vamos a la legalidad, corresponde la aplicación de una prisión preventiva al señor Antonio Espaillat. Esa es la pregunta. ¿Correspondría legalmente? No. Tú dirías que no. ¿Por qué no? Bueno, porque tiene presupuesto suficiente. ¿Cuáles son los presupuestos que tiene? Todo lo que el mundo conoce. ¿Qué tiene? Y la norma dice, en el artículo, 229, que lo que se toma en cuenta es justamente los arraigos que la persona pueda tener, la actitud que voluntariamente haya mostrado durante el proceso. Ese señor vino de los Estados Unidos, no se ausentó, reviste peligro de fuga. Bueno,
Sí, Desde el sí, punto de vista sí. internacional, Hasta para pagar Sí, un avión privado. Valentín, sí. Sí, le aplica el impedimento de salida, es ciudadano norteamericano, tiene residencia en los Estados Unidos, se puede quedar en el proceso. Permíteme, hermano querido, el impedimento de salida no es una prisión preventiva. No, yo no dije que es prisión preventiva. No, ya Ese está le hablando puede de- aplicar. Pero la pregunta que me hice yo, si aplica la prisión preventiva. Sí, sí, es verdad. Yo estoy de acuerdo contigo. Medidas de coerción accesorias sí aplican, perfecto. Ahora bien, la prisión preventiva aplica, legalmente no, pero, como dije en el introito, nosotros hemos sido testigos de excepción de que aquí las reglas no se cumplen. Pero eso es el juez que lo define. Eso no lo define el Ministerio Público, eso lo define el juez. Claro, el juez de instrucción. No, Correcto, pero yo quiero de la recordar oficina permanente. que la norma dice que, por ejemplo, en los casos complejos se aplican penas, medidas de coerción restrictiva de libertad de hasta de 18 meses. Y nosotros fuimos testigos de que gente... Pero Valentín, quédate en este caso. Valentín, espérate, quédate en este caso. Sí, y Escúchame, es que yo lo que soy abogado, yo debo ser un crítico del sistema. Valentín. Porque cada caso, óyeme, cada ciudadano tiene los mismos derechos, no hay derechos diferentes. Cada ciudadano tiene el mismo. ¿Por qué yo estoy hablando de presunción? Tú la tienes tomada contra este Ministerio Público. Tú la tienes jurada contra este Ministerio Público. Para economía procesal de este programa, que no tenemos todo el día. Espérate. Yo la tengo jurada, perdóneme, yo la tengo jurada en contra de la violación a los derechos humanos, no importa quién lo haga. Sí. No tengo nada personal ni sistémico en contra de nadie. Ahora bien, Pero lo disimula yo creo que poco, nosotros debemos lo disimula ser- poco, Valentín. No, hermano, al Grimer, yo no disimulo nada. Valentín. Lo que pasa es que permítame. Desde el año cero de mi ejercicio profesional, yo he tenido el mismo discurso. Búscame un discurso contrario a lo que yo he dicho siempre. ven, no te debes picar de Grimer, ven, respóndeme esto, olvídate de Grimer, que él No, te quiere pero atacar. espera, porque está retando a uno. Está retando a uno. No, pero tú hablas, Que le busco Sí. 10 videos. tú hablas Tú estás ahorita. sangrando por la herida, yo te siento así, es Roberto Monclús que te habla. Búscame 10 videos y te voy a decir algo. En el caso, por ejemplo, Odebrecht, yo estuve en uno de los programas más vistos, dándole seguimiento, y dije con respecto a sus imputados que ninguno calificaba para prisión preventiva. Odebrecht, recuérdate que no era del Ministerio Público. En el caso Marlin Martínez, dije que esa persona, Marlin, no podía ser condenada sino un máximo de 2 años, lo que ocurrió en definitiva, y no era este Ministerio Público. O sea, mi compromiso con los derechos humanos no se trata de casos, ni siquiera de intereses. Muy bien. Y me escucha. Ya, Vamos, ok. dele. Maxi, de este lado, tú hablabas ahorita de que el informe que se tiene o que tiene el Ministerio Público prácticamente es ilegal para utilizarlo como una evidencia porque no lo ordenó el organismo competente, en este caso el Ministerio Público. Quiere decir que eso lo pueden tomar y tirarlo al zafacón porque no va a servir en este proceso. Usted lo dijo, y yo hago causa común con la parte final de su expresión. ¿Por qué lo digo? Miren, búsquense ahí, cualquiera de ustedes, como avesados periodistas, comunicadores que son irresponsables, muy responsables, porque dije, y el espacio, Y la responsable. no Sinalefa irresponsable. produce eso. ¿Eh? La Sinalefa fonética Exacto. produce eso, esa confusión. Exacto. Pues entonces, sin confusión alguna, búsquense la ley 454-08 ahí en internet. Es la ley que crea el INACE. Esa ley, que es una ley vigente, que es posterior al Código Procesal Penal, que por vía de consecuencia, por ser una ley especial y por ser una ley que no ha sido modificada, esta modificaría en cualquier parte que le sea contraria al Código Procesal Penal, por ser última, porque es del año 2008, y el Código Procesal Penal es del año 2002. Y además que es una ley especial. Estamos hablando de lo que tiene que ver con, desde el punto de vista constitucional, la vigencia de la ley y cuáles leyes se superponen a otras. Ahora bien, esa ley 454-08, usted busca el párrafo 11, perdón, el artículo 11 del párrafo, en su párrafo, artículo 11, párrafo, oh Dios mío. No importa, te entendemos. Puede ser el párrafo 1, el 2, el 3. El único párrafo que tiene dice: el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF,
es dentro de las instituciones públicas de la República Dominicana la única facultada para emitir los peritajes que requiere el sistema de justicia de la República Dominicana. Se lo va a decir así. Finalmente. Para que ustedes ya lo tengan. Entonces, si es la única, ONESPI, que tiene una de las personas más preparadas que yo he conocido en materia de resistencia y cálculo de todo lo que tiene que ver con resistencia de materiales, un estructuralista, un técnico super calificado, no es el INASIF. Muy Y bien. nuestra Finalmente, Valentín. calificada como la única para hacer esa experticia. Adelante, finalmente. Finalmente, Valentín. No importa, no importa. No sirve, no funciona, no será vinculante el informe del ONESBIE en este caso, y si se va a requerir que el Ministerio Público pues haga otro peritaje, digamos, pida otro peritaje al INASIF. Ese es lo que tú estás diciendo. Sí. Eso es por un lado. Y segundo, ¿cuándo le deben conocer entonces la medida de coerción? Mira, lo primero y lo segundo. Lo segundo es que tú tienes 48 horas según la Constitución de la República para someter a toda persona arrestada ante el órgano jurisdiccional para que le conozca una medida de coerción. Lo segundo ya está respondido. 48 horas tiene el Ministerio Público. El hecho de que haya sido destinada a la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, la carcelita, como nosotros lo conocemos, indica que el Ministerio Público ya tiene preparada su solicitud de medida. No tendría sentido que una persona que es investigada en libertad durante tanto tiempo, tú lo arrestes y no tenga ya lista la solicitud de medida de coerción. Okay. Lo que tiene que ver con el peritaje, es muy fácil resolver ese problema, porque el Ministerio Público puede solicitarle a el INASIF que haga el peritaje, y el INASIF tiene la facultad, de conformidad con su ley orgánica, de solicitarle también o amparar bajo su égida, bajo su facultad, a cualquier otra institución como el ONESPI para que haga el levantamiento. Mira qué fácil se resuelve el problema, pero entonces tú le das visos de legalidad. Valentín, me gustaría que usted nos aclare esta parte. Hay una firma internacional, específicamente norteamericana, que interpondrá una demanda en representación de los familiares de alrededor de 20 personas, tanto norteamericanos como europeos, y la demanda se interpondrá en los Estados Unidos. ¿Puede darse ese caso? En materia civil entiendo que sí. Okay. En materia penal entiendo que no, porque nosotros tenemos un principio, lo tienen los Estados Unidos, aunque vuelvo y lo reitero, aquí, allá y donde quiera, muchas veces las leyes, de forma irresponsable, las leyes se afectan, se dañan, cualquier cosa puede ocurrir, y uno queda incluso como analista jurídico, queda mal parado, pero no puede serlo por el principio de territorialidad de la imputación penal. Okay. Nosotros tenemos un ministerio público que nada más son ministerios públicos, 48.000 kilómetros cuadrados que tiene el país. Fuera de ahí, ellos no tienen ámbito de jurisdicción, de aplicación, ni siquiera ni los jueces dominicanos tampoco. Perfecto. Nosotros tenemos un límite territorial donde podemos ejercer facultades, en este caso, como Ministerio Público o jueces. Perfecto. Entonces, fuera de ahí, no se podría. Civilmente, claro que sí, porque el derecho civil es creativo y el derecho civil se ajusta a cualquier tipo de contradicción, de contestación que haya entre particulares. Ok. Así es, maestro. Parece contrataron una oficina dominicana y tienen también un despacho legal en los Estados Unidos. ¿Cómo tú definirías, es mi pregunta, Roberto Monclús, que siempre te han mirado mucho? ¿Cómo tú? Mi hermano Roberto, mi admirado Roberto, hermano. Ahí sonaste a Franklin Mirabal. Vamos con seriedad a la pregunta. Defíneme con un calificativo, un adjetivo calificativo. ¿Cómo el Poder Ejecutivo, a sabiendas de que hay un órgano jurisdiccional facultado por una ley del 2008, entonces ordena una investigación
de una tragedia, la única en la región, para que ese informe pericial sea invalidado por el Ministerio Público o por los tribunales de la República Dominicana? Defíneme eso. Bueno, debo decirte que ante los ofuscamientos, ante el fragor de una tragedia de esta connotación, de un asunto casi inenarrable desde el punto de vista del dolor, del sufrir, del padecimiento, de la tristeza, la congoja que esto creó, mucha gente, y ahí sí yo voy a usar la palabra bien intencionada, mucha gente bien intencionada cometió errores, pero basado en esa buena intención. ¿Como quién? Como el mismo presidente de la República que ordenó eso para tratar de darle una respuesta al pueblo dominicano, una respuesta de transparencia, una actitud de acompañamiento, una posición de estar acorde con la realidad que vivía el pueblo dominicano, y entonces ordenó cosas, pero el presidente no es abogado ni tiene por qué serlo, o sea, ni tiene por qué saber que el artículo 207 dice que es el Ministerio Público que tiene que ordenar eso. Él lo hizo para que sepan que el gobierno iba a estar del lado de las víctimas. Es lo que yo entiendo. Gracias. Perdón, entonces, Valentín, ¿por qué el Ministerio Público Independiente no objetó la conformación de esa comisión? Porque sabía que estaba entrando en un territorio de ilegalidad. ¿Por qué no lo hizo el Ministerio Público? Ahí sí yo voy a ponerme otra vez, me voy a poner en la mira de ese disparador llamado Graimer Méndez. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque no existe la independencia del Ministerio Público. Eso es una fábula, una mentira, y porque obviamente, ya parece que la parte que tiene que ver con el vedetismo procesal, aparentemente ya no da frutos. Llévame. Bueno, gracias, Valentín. Oye,